Aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Aleluya. Al 31. Gloria a nuestro Dios. Veamos, hermanos. Amén. 1 Corintios 12, 27 dice la palabra: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Si todos apóstoles, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos, procurar pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia para honrarte, para glorificarte, Padre, con tu palabra. Ayúdanos, Dios, que esta palabra sea un aliciente para nuestras vidas, que podamos recibir la palabra con gozo, con alegría, Padre, y que la pongamos por obra. Usted nos ama de una manera maravillosa y que es lo mejor para nosotros. En este momento, Dios, yo me pongo en tus manos, pero que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El ministerio, hermanos, de sanidad de la iglesia. ¿Dónde está, hermanos, el ministerio de sanidad de la iglesia? El apóstol Pablo habla aquí a los corintios. Dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Pablo describe claramente, hermanos, que el cuerpo humano tiene su función. La mano derecha tiene su función, la mano izquierda lo suyo, el pie, y cada parte de nuestro cuerpo tiene su función. Pero sin embargo, aquí el apóstol nos dice a los corintios: pero aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, y luego los que hacen milagro, y después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Pero qué dice? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Donde yo quiero enfocarme, hermanos, es el ministerio de sanidad de la iglesia. ¿Dónde está el ministerio de sanidad de la iglesia? Los dones los ha entregado a la iglesia, pero los dones no están siendo no se están ejerciendo dentro de la iglesia. Tenemos que poner por obra lo que Dios nos ha dado. La iglesia necesita empezar a trabajar el don que está en su vida, empezar a ejercer lo que Dios nos ha dado. Y yo quiero enfocarme en el don de sanidad de la iglesia. Yo quiero que veamos, hermanos, un personaje, para que mire, hermanos, hasta dónde podemos llegar usted y yo.
¿Hasta dónde podemos o a quién tenemos que interceder o por quién tenemos que orar para que reciba un milagro? Váyase a Primera de Reyes. Aquí hay un personaje, hermanos, principalmente no conoce a Dios. Primera de Reyes, capítulo 13. Aquí hay un hombre o un rey, Jeroboam. Aquí hay un hombre o rey, Jeroboam. Y este hombre hace algo incorrecto. Es un hombre pecador y nos habla claramente la palabra que cometió Jeroboam tanto pecado. Pero aquí en el versículo capítulo 13 dice: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. ¿Qué es lo que dice el varón de Dios? El altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Pero mire lo que dice el 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle. El varón había dado señal que el altar se quebraría y que su ceniza se desparramaría. Pero el rey Jeroboam dijo: prenderle. Y luego dijo: mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Este hombre no era un hombre de Dios. No era un hombre temeroso de Dios. Y hizo algo incorrecto. Dijo: prenderle. Y al extender su mano se secó. Ya no la pudo enderezar. Pero yo quiero que veamos lo que dice el versículo 6. Que dice: entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. A veces viene el inconverso, a veces viene aquel que no conoce de Dios y pide nuestra oración, pide que intercedamos por él. Usted y yo tenemos que ejercer el don que Dios ha dado. Recuerde, usted y yo no hacemos el milagro lo hace Dios, para dar testimonio a esa vida de que Él vive. Aquí le dice este hombre o este rey y le dice: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, no de él, tu Dios, y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Dice: y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Así que el ministerio, hermano, de sanidad, usted también lo puede ejercer aquel que no conoce de Dios para que crea. Usted y yo tenemos que testificar de lo que nuestro Dios está haciendo. La iglesia no puede creer. Vamos a aquellos que sí van a creer. Vamos a salir afuera, a hablarles a aquellos que tienen necesidad y clamar. Este hombre no era un hombre temeroso, porque le dice: clama a tu Dios,
que sea restaurado. Creía, conocía al Dios, pero no le servía. Mucha gente allá afuera conoce a Dios, pero no le sirve. ¿Cuántas veces vinimos nosotros, hermanos, antes de conocer al Señor? ¿Cómo nos encontrábamos? Enfermos, atribulados, con problemas, con angustias, con tanta situación. Nos hablaban de Dios, nos testificaban, pero no queríamos. Pero llegó el momento, hermano, que reconocimos este Dios que restauró, que sanó mi cuerpo, hermanos. Es el mismo Dios que sigue haciendo los milagros el día de hoy. Aquí podemos ver que Dios también se mueve con aquel que hasta afuera no sirviéndole a Dios. Porque aquí había un hombre o un rey que no temía a Dios, que no le conocía, pero que le dice: te ruego, respondido, digo, varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Aquí yo puedo ver que Dios sana también al pecador. Yo les testifico, hermanos, de una persona que estuvo yendo por escaso de 2 semanas o 3 semanas a la iglesia. Su esposo había cometido algo incorrecto, le estaban corriendo de corte y lo iban a deportar, le iban a quitar su residencia por lo que había hecho. Y esta persona iba a la iglesia, todos los servicios, hermano, todo el día de culto. A veces llegaba antes que se acabara el culto porque sería el trabajo y venía: ora, hermanos, y orábamos por ella, que no deporten a mi esposo. A las 2 semanas o 3 semanas regresa, nos da el testimonio: hermanos, gracias, hermanos, a mi esposo no lo van a deportar para México, le dejaron aquí, lo perdonaron, aquí se va a quedar. El sábado venimos al servicio, yo y mi esposo, para darle gracias a Dios. Pasaron años, hermanos, no se paran. Me lo encuentro en Walmart. ¿Y qué cree que hace? Se agacha y se va. Yo nomás quería saludarla, cómo estaba. Yo no tenía nada que reclamar, ella y Dios. Pero sin embargo, a veces, hermanos, recibimos, lloramos, rogamos, Dios hace el milagro y nos olvidamos de Él. Le digo una cosa: todo eso se va a quedar escrito para el día del juicio. ¿Te acuerdas cuando te sané? ¿Te acuerdas cuando te restauré? ¿Te acuerdas cuando te liberé? ¿Te acuerdas? Y ni aún así me reconociste. Por eso dice la palabra, hermano, que aún aquellos que son pecadores, que se han olvidado de Dios, que no sirven a Dios, oremos por ellos, para que haya testimonio de que Dios también los ha sanado, los ha liberado y los ha restaurado. Aquí yo miro a este personaje que le dice: ora, pide, intercede ante la presencia de Jehová tu Dios, ora por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes, sano. Este es nuestro ministerio, este es nuestro trabajo, hermano, como iglesia, a estar intercediendo, orando, especialmente por las almas perdidas. ¿Qué nos encargó el Señor? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué nos encargó? Predica, testifica, habla. Tenemos que hablar. Si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. No quiere decir que una piedra va a hablar. Es como les decía esta mañana: ¿qué es lo que dicen los que trabajan en televisión? Estamos en los noticieros, estamos viviendo tiempos apocalípticos. En la iglesia, en vez de estar hablando de los tiempos finales, hablando de que Cristo viene, se queda callada. Y el de afuera está hablando. Por eso es necesario que usted y yo hablemos la palabra, hermano. Declaremos, intercedamos aún por aquel que no conoce de Dios. Dios aquí yo puedo ver que sana a un pecador.
sana a alguien que no le sirve, sana a alguien que no le conoce. Pero le digo una cosa para testimonio de que Él hace el milagro. Dios no falla, hermanos. Yo le digo, hermanos, desde 1983, hermanos, que yo le conocí, hasta ahorita, Dios no me ha fallado. 1983, escasos 16 años, hermanos. Yo vine y le entregué mi vida a Cristo y le dije, aquí estoy, usa mi vida como tú quieras. Esa fue mi decisión. Hoy los jóvenes no quieren. Hoy la juventud no quiere servir al Señor, no quiere disponerse. Yo tenía 16 años y le dije a Dios en un altar, usa mi vida, úsala como tú quieras. Dios está dispuesto, pero nosotros tenemos que hablar lo que Él ha hecho. Testificar las grandezas que nuestro Dios sigue haciendo. A este personaje, sin conocerle, Dios le sanó. ¿Por qué no a nosotros que le servimos? Pero hay que creerle a nuestro Dios. Mire, si vemos el Salmo 107, el Salmo 107, versículo 19. Salmo 107, 19. Y dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó. Es lo que dice el Salmo 107, 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. ¿Con qué lo sanó? Con su palabra. ¿No dice el predicador en el libro de Proverbios que su palabra es medicina? Su palabra es medicina para nuestros huesos. La palabra es medicina. La palabra viene y nos sana, hermanos. La palabra viene y nos restaura. La palabra nos hace unas personas diferentes. Este Dios que sanó a este hombre pecador, el que me está diciendo aquí, clama, gime en tu angustia, y clamaron a Jehová. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? La iglesia o las personas no estamos clamando. Vemos la situación, vemos el mundo, cómo está sucediendo todo esto, pero la iglesia, el mundo no está gimiendo la aflicción que estamos pasando. La iglesia, la gente tiene que empezar a clamar, tiene que buscar a Dios y Él va a responder. Pero tenemos que aprender a clamar a nuestro Dios, levantar. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? No estaba angustiado, no estaba clamando, porque ya estaba cansado de cómo Egipto los trabajaba. ¿Y qué dice? He escuchado el clamor de mi pueblo y los voy a liberar. Dios está pidiendo que usted y yo clamemos. Aquí me enseña, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. ¿Qué hizo? ¿Fue y puso su mano sobre ellos? No, envió la palabra. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo, hermanos? Yo estoy creyendo, hermanos, hasta Florida. Nuestra hermana Ninfa está recibiendo ahorita. Está siendo tocada. Yo creo que Dios puede tocarla. Yo envío la palabra hasta aquel lugar y Dios está tocando. Para Él no hay distancias. Enviamos la palabra. ¿Quién hace el milagro? Nosotros somos, hermanos. Yo soy el más insignificante, hermanos. Habrá muchos mejores exponedores de la palabra, mejor que yo. Hay muchos preparados, con mucha preparación, y enseñan y predican mucho mejor que yo. Pero sin embargo, yo le digo una cosa. Dios es el que hace las cosas. Dios el que hace el milagro. Dios el que sana, el que restaura y el que bendice. Para usted y yo, se los hace lejos. ¿Dónde están mis hijos? No están a mi alcance para protegerlos. Envíe la palabra. Envíe la palabra. Envíe la palabra a la necesidad, al problema, a la situación. Dios va a obrar, hermano. Créale a Dios.
Dios no está dormido, Dios no está cansado, Dios sigue en el mismo lugar, en su trono, escuchando el clamor. Por eso dice que clamaron en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. ¿Cuál es nuestra ruina? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestra angustia? ¿Cuál es nuestra situación? Dios quiere librarnos. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere sanarnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere darnos una vida mejor. Pero créale a Dios. A mí no, a Dios. Yo soy como usted. Somos seres humanos. Yo siempre les digo, hermanos, el hombre te felicita, el hombre te aplaude, el hombre te dice. Pero ¿qué dice Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios de mi vida? ¿Qué es lo que Dios está diciendo de mí? ¿Quién soy en Él? No le importe lo que diga el hombre, importe lo que piense Dios de nosotros. Por eso le digo, Dios quiere usar a la iglesia en el ministerio. El ministerio de la iglesia de sanidad. Hoy, ore, interceda, le hablen, le digan, está enfermo, usted diga, déjame orar. Envío la palabra. No tiene que ir hasta donde está la necesidad. Envíe la palabra. Solamente ore juntamente con él. Usted quiere formar parte de esa persona que haya fe en él. Ore. Dios hace el milagro y la fe se va a producir en él. Escúcheme. Hay que empezar a usar el ministerio de sanidad de la iglesia hoy, que la gente se siente enferma. La iglesia necesita hablar. La iglesia necesita orar por aquellos que están en necesidad. Aquí me dice claramente, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó. Así de sencillo, hermanos. Envió la palabra y lo sanó. Y podemos ver tantas obras, hermanos, los siervos de Dios hicieron. Y solamente quisieron. ¿Qué dijo Pedro y Juan? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ven al paralítico postrado allí junto al templo pidiendo limosna, pidiendo, hermanos, algo para sustentarse, para su diario vivir, pidiendo lo que le daban algo. ¿Y qué es lo que sucede? Se presenta Pedro, se presenta Juan, él mirando a los ojos, esperando la moneda. ¿Y qué le dice? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Con qué autoridad lo hicieron? ¿No es el mismo Dios que estamos sirviendo usted y yo? ¿No es el mismo Dios, hermanos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Actuar en fe, declarar la palabra sobre los enfermos, sobre los necesitados, sobre las circunstancias que están pasando. Tenemos que accionar en fe, tener que movernos, hermanos. El ministerio de la iglesia necesita moverse hoy más que nunca. Cada vez que le digan, está enfermo alguien, déjame orar. Envíe la palabra. No tiene que ir hasta el lugar, al hospital. Envíe la palabra. Como quiera, al hospital no lo dejan entrar. Envíe la palabra, hermanos. Solamente envíe. Aquí claramente le dijo, no tengo plata. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, por lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Se asustaron. ¿Cuánta gente se asusta de ver el poder de Dios? Que a usted y a mí no nos asuste ver el poder de Dios, hermanos.
Porque Él quiere manifestarse y Él quiere usar nuestras vidas. Él quiere obrar en nosotros. Por eso nos dice claramente, hermanos, el apóstol Pablo: a unos apóstoles, a otros profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? Ese don, ese ministerio, hermanos, de la iglesia, de interceder, de orar por las necesidades, por los problemas, por el mundo entero, hermanos, por nuestros gobernantes, hermanos, especialmente, hermanos, nuestro gobernador de aquí de Texas, hermanos, por la decisión que tiene que tomar en estos últimos días con todos estos niños que empiezan la escuela. La decisión que tiene que tomar, que haga la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que, la Biblia nos enseña, intercede por los que están en eminencia, intercede por aquellos. Tenemos que interceder, hermano. La iglesia se ha ido preocupado. Ay, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Como quiera, se va a hacer lo que Dios quiera. No. Queremos que cambien las cosas. Hay que orar. Queremos que las cosas cambien. Hay que orar. Usted recuerda, hermanos, cuando el profeta Isaías viene a Ezequías y le dice: prepara tu casa porque vas a morir. No dice que implora a Dios, le ruega y las cosas cambian. ¿Cuándo? Cuando intercedió Dios. Acuérdate, he andado conforme a tu palabra, he hecho lo que es bueno. Y Dios escuchó su llanto y le dice al profeta: regrésate, que le voy a añadir 15 años más. Pues le digo, hermanos, ustedes y yo miramos las cosas. Ay, acabo, ya está, Dios sabe, ya está escrito en la palabra, esto va a suceder. No, Dios se mueve. Pero si usted y yo doblamos rodilla, ¿qué dice Segunda de Crónicas? Una porción de texto que le doy bien seguido: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llorare y buscare mi rostro, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si se humillare, hermanos. ¿Queremos que todas las cosas sucedan así? No, hay que interceder, hay que orar. El ministerio de la iglesia, de orar por lo necesitado, de orar por el enfermo, de orar por el triste, necesitamos empezar a accionar. Pedro y Juan simplemente dijeron: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Una palabra firme, con seguridad. ¿Y qué fue lo que hizo? Le dieron la mano para levantarlo. Tanto Pedro, tanto Juan estaban seguros de quién estaban sirviendo. Le dan la mano, lo levantan y al instante se le restauran sus pies, sus tobillos, y comienza a brincar y a saltar y dándole la gloria a nuestro Dios. Por eso les digo, la iglesia que está haciendo el ministerio de sanidad hoy más que nunca, hermanos. Como les digo, se estaban perdiendo muchos ancianos, decía la hermana ahorita que llegaba, después personas más jóvenes y ahora niños con esta nueva enfermedad. Y la iglesia no está clamando, la iglesia no está intercediendo, la iglesia necesita orar, interceder, el pueblo, la gente, humillarse ante Dios, clamar, como dice, clamaron a Jehová y les quitó la angustia y dio la palabra y los sanó. Tenemos que aprender a hablar. Pedro y Juan, no tengo que darte, pero en el nombre de Jesús se sana. Lo hicieron ellos, no lo podemos hacer nosotros. No es el mismo Dios que estamos sirviendo. ¿No nos dijo Él que aún cosas mayores haríamos por cuanto Él iba al Padre? Cosas aún mayores haríamos por cuanto Él iba al Padre. Así que, hermanos, usted y yo tenemos que empezar a ejercer el don que Dios ha puesto en nuestras manos. A orar, a interceder y enviar la palabra.
Si vemos ahí, hermano, cuando, creo que es en el último de Hechos, en el capítulo 28, hermanos, cuando Pablo llega a la isla de Malta, dice ahí, y en aquellos lugares había, en el 28:7, y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Pues le digo, hermano, vemos tantos varones, tantas mujeres de Dios, hermanos, que solamente dieron la palabra, oraron, dieron las manos y Dios sobró. ¿Y nosotros qué estamos haciendo como iglesia? Nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Y dice, y hecho esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con mucha atención, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. En otras palabras, fueron agradecidos por las bendiciones que recibieron, compartieron con ellos para que zarparan. Recuerdan que habían naufragado. Recuerdan, hermanos, ahí en ese capítulo, la serpiente le muerde, y al ver que le había mordido, dijeron, se escapó de la prisión, pero del juicio de Dios no se escapó. La serpiente lo mordió y ahorita va a dar el costalazo. ¿Qué sucede? Nunca cayó Pablo. Y entonces pensaron que era un Dios. Pero podemos ver que Dios se manifiesta, hermano, en grandes maneras. Pero usted y yo tenemos que aprender a ejercer el don que Dios ha puesto a la iglesia. El don de sanidad, hermano. Yo sé que todos, hermanos, a veces dicen, miren, yo escucho tanto esto. Ay, hermano, es que yo no sé orar. No me diga que no sabe orar. Si yo me pongo a platicar contigo, o con usted, con cualquiera de ustedes, hasta les sobran palabras para hablar. Así como platican conmigo, platiquen con Dios. Así como platiquen con un amigo, platiquen con Dios. Es lo mismo, hermano. No sabemos orar. Platique con Dios. Dios, aquí estoy. Mira la necesidad de la gente, Señor. Ayúdalos. Intercedo por ellos. Usted mire lo que está pasando a nuestro alrededor. Las iglesias vacías. La iglesia no quiere congregarse. La iglesia tiene miedo todavía. ¿De qué manera podemos acercarnos a Dios? De muchas maneras, pero tenemos que aprender a ejercer ese don, hermanos. La iglesia comience a ministrar palabra de sanidad, especialmente a todo aquel que está enfermo. Mire, hermanos, envíe la palabra al hospital. Envíela. Señor, no los conozco, pero tú sí los conoces. Envió la palabra a ese hospital y sana, restaura, libera a toda alma que está en ese lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Declarar la palabra. Mire, usted y yo tenemos miedo de que Dios no lo haga. Por recuerde, usted y yo cumplimos con la palabra. La responsabilidad de hacer el milagro es de Él. Usted y yo solamente vamos a dar la palabra. Vamos a creerle a Dios. El que va a sanar es Él. El que va a visitar el cuarto del hospital es Él. Usted y yo hay que declarar la palabra en cada momento, hermano. Yo solamente quiero animarlos, hermanos, que el ministerio de sanidad de la iglesia, hermanos, tiene que empezar a ejercerse hoy más que nunca. La iglesia necesita estar orando por todo aquel que está enfermo, todo aquel que se acerque a usted. Si usted sabe, mire, yo le digo una cosa, porque saben que yo soy pastor, saben que yo predico, saben que yo vengo a la iglesia. Usted sabe cuántas personas
piden oración. Y digo, vamos a orar. Vamos a orar. Así, hermano, yo creo que se acercan a usted también pidiendo la oración por su primo, por su tío, por su abuelito, no sé, por su pariente. Necesitan oración. Vamos a desempeñar ese don que Dios ha dado a la iglesia. No lo ha dado, hermano, para que lo tenga escondido. Recuerde la parábola de los talentos. Aquel que tenía un don lo escondió, lo guardó para que no se le perdiera. ¿Y qué sucedió? Dios se lo quitó y se lo dio al que tenía más. ¿Queremos que Dios nos quite nuestro talento y se lo dé al que tiene más? ¿Queremos sufrir esas consecuencias simplemente por no obedecer? Es necesario, hermano, que usted y yo empezamos a ejercer el don de sanidad de la iglesia para orar por aquel que está enfermo, necesitado o en situaciones difíciles. Dios sigue hablándonos, hermanos. Dios sigue llamándonos. Es necesario que le busquemos con todo nuestro corazón. Hoy más que nunca tenemos que postrarnos, arrodillarnos delante de Él, para que Él venga a hacer su voluntad. Él lo va a hacer, hermanos, no nosotros. Yo le digo una cosa, hermanos. Ay, hermano, ya no quiere que ore por mí, porque pues cada vez que ore por mí, Dios ni lo escucha a usted. Así me han dicho, hermanos. No, ya no ore por mí, hermanos, Dios no lo escucha a usted. A ver, ¿quién me escucha? ¿Qué es de actitud hay en nosotros? Dice que Él, créale, de que existe, de que es Él el que hace las cosas. Crea que hay un Dios. Tenemos que creer, hermanos. Lo recibimos por fe. Recreerle a Dios es una manifestación de creerle a Dios. Poner nuestra confianza en Él, hermano. En medio de todo, poner nuestra confianza en Él. ¿Cuántas veces? Mire, hermanos, usted no sabe. No sabe, a veces sí, ya no pasan situaciones en mi vida que no puedo, pero sigo aquí parado predicando. Hay situaciones, hermano, que me siento re mal. Ni se entera. Hay veces que sí, porque está fuerte, pero sin embargo tengo que seguir adelante. Y sigo predicando que Él es mi sanador. Y sigo predicando que por su llaga he sido curado. He sido restaurado. Aunque el enemigo me quiera poner temor, aunque el enemigo quiere poner angustia, el enemigo quiere poner preocupación, tengo que seguir adelante. Tengo que seguir. Le digo, miren, esta es la confianza que yo tengo en Dios. Dios me envió a este lugar a cumplir un propósito. Y si estoy aquí, hermanos, es por su voluntad. No porque yo lo busqué. Yo no busqué este lugar. Él lo puso en mis manos con un propósito. Y yo todavía no entiendo, hermano, cuál es la razón que estoy en este lugar. Pero sin embargo, yo le estoy creyendo a Dios. Porque todavía la palabra que Él me dio para enviarme en este lugar no se ha cumplido. Y Él tiene un propósito. Y el enemigo tiene que luchar y pelear con mi vida para que no se cumpla el propósito de Dios. Pero como le dijo Dios a Josué, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Que le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Así que, hermanos, en esta tarde solamente quiero yo animarlos. Cuando alguien le diga que está enfermo, dígale, voy a orar por ti, o ore con él en ese momento y envíe la palabra.
ponga a ejercer su ministerio y usted va a escuchar el testimonio, su fe va a crecer y usted mismo va a recibir su milagro. ¿Lo cree? Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo sé que tú eres el mismo, Señor. Yo sé que tú no has cambiado, Padre. Yo sé que así como fuiste con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Elías, con Jeremías, con Isaías, con el apóstol Pablo, así sigue siendo con nosotros. Ellos vivieron su tiempo, ellos vivieron su época. Ahora no estamos viviendo en esta época, Padre, que tenemos que seguir adelante y proclamando esta palabra de sanidad sobre la humanidad que está enferma en estos momentos, está triste, está pasando por problemas, Señor. Envío la palabra a los hospitales de aquí del área de nuestro valle, Padre. Envío la palabra, que tú vayas, visites cada cuarto, Señor, y pongas tu mano, les sanes y que queden hospitales vacíos para testimonio tuyo, Padre. En este momento, Padre, yo envío la palabra para que mismo Jesús visite cada cuarto de estos hospitales, Padre. Ponga su mano sobre el enfermo, le sane, le restaure y los hospitales queden vacíos para testimonio de que tú eres real. Yo sé, Dios, que para ti no hay imposibles. Yo sé, Dios, que para ti no hay distancias. Aquellos que están en sus hogares, postrados en una cama, aquel que está enfermo, aquel que está en una silla de ruedas, aquel que está pasando, Señor, angustia de enfermedad, en una cama, envío la palabra para que le toques. En esta área nosotros, Far San Juan Álamo, Señor, toda esta área, Señor, dona, que están ahí postrados en una cama, Señor, toca sus cuerpos, sánales, restáurales con poder y gloria, Señor, para testimonio de que tú eres el mismo, de que tú no has cambiado. Ven poniendo tu mano de poder, ven poniendo tu mano de poder. Envío la palabra, envío la palabra, envío la palabra al hospital, al regional, al Renser, al otro que está aquí, Señor, y cada clínica, Padre, que hay enfermos. Ve y toca en este momento. Tu palabra dice, Señor, que aún cosas mayores haríamos en tu nombre, por cuanto tú eres el Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, ve tocando cada habitación del hospital, ve tocando a cada persona, sanando, liberando y restaurando. En el nombre de Jesús, ve tocando, Padre, ve tocando, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cada persona que está en el hospital, Señor, cada persona que está postrado ahí en su cama, en su hogar, tócale, sánales, para testimonio de que tú vives, para testimonio de que tú sigues siendo Dios, de que tú no has cambiado, Padre. Yo lo creo que tú lo puedes hacer. Tu palabra dice, si quieres puedes sanarme, le dijo aquel hombre. Yo sé que tú respondiste, yo quiero ser sano en este momento. Cada hospital de aquel área, Señor, del Valle Río Grande, pon tu mano de poder, visita cada cuarto, pon tu mano y sánanos con tu poder. Sánanos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, envío la palabra, envío la palabra, envío la palabra, envío la palabra de sanidad completamente para testimonio de que tú eres el mismo, Padre. Podemos ver manifestado tu poder en este momento. Podemos ver tu poder, Padre. Tú lo haces, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hazlo para testimonio tuyo, para que tu nombre sea engrandecido, para que tu poder sea engrandecido, para que tu iglesia se levante, despierte del sueño, vuelva
a la realidad de que estamos sirviendo a un Dios vivo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Sí, mi Dios. Sí, mi Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Gracias, Señor, por contestar la oración. Gracias, Dios, por responder. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gloria a tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Oh, sí, Padre. Pondri mi cara y share. Pondri mi andar ay. Y a tu mías. Y daré. Glorificará. Entre mi alabor. Entre mi alabor. A ti y a ti. Ote, Padre. Ote, Padre. Glorifícate. Glorifícate. Por mi andar. Y mi andar. Y daré. Por mi. Para mi vida. Por mi campo. Ori mi vida largo, íntimo, íntimo. Toca, Señor, toca, Padre, toca, Dios, en el nombre de Jesús. Ori, Iri, Andalá, oh Padre, en el nombre de Jesús. Ori mi casa, mamá, sí, mi Dios, así es, Dios. Tú eres el mismo de todos los tiempos. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo. Por el caso. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Oh, sí, Señor. Bendito, santo, santo. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret.